Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de Física 3, en donde vamos a trabajar con el cálculo de campo eléctrico para distribuciones de carga. En este caso tenemos una varilla cargada, en donde dice que se tiene una carga eléctrica y se encuentra distribuida de manera uniforme a lo largo de una línea de longitud 2A, que es la longitud de la varilla. Calcula el campo eléctrico en un punto P que se encuentra sobre el eje X a una distancia X del origen. Hay que hacer muchas consideraciones a la hora de realizar el análisis para esta distribución de carga. Primero, consideramos que la carga se encuentra distribuida de manera uniforme, es decir, a lo largo de toda la longitud, esa carga va a ser, digamos, constante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un diferencial de carga, que está representado por este punto amarillo acá, y a partir de ese diferencial vamos a aplicar el principio de superposición. Anteriormente hemos trabajado con el cálculo de campo eléctrico y el principio de superposición para cargas puntuales. Esa es una suma discreta, pero en este caso que la carga se distribuye a lo largo de toda la longitud de la varilla, la suma tiene que ser continua, es decir, tenemos que resolver una integral. Dado que este diferencial podemos tomar y dividir esa longitud de la varilla en distintos diferenciales, entonces podemos plantear distintos diferenciales de campo eléctrico y cuál es la contribución de cada uno de estas diferenciales alrededor de este punto para el campo eléctrico. En este caso vamos a tomar como referencia ese diferencial. Establecemos, por ejemplo, las longitudes horizontal y vertical que están representadas en este caso por las distancias X y Y, y la distancia de separación que existe entre el diferencial y el punto P donde se encuentra ubicada la carga de prueba va a estar representada por la hipotenusa de un triángulo rectángulo que está definido como la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Vamos a tener entonces un diferencial de campo que está esquematizado acá con una inclinación, con un ángulo de inclinación alfa, y este diferencial de campo por lo tanto va a tener dos componentes, una componente horizontal que va a ser un DEX, un diferencial del campo eléctrico en la dirección X y un diferencial de campo sobre la dirección Y. Acá hay que considerar otra situación. Dado que tenemos una distribución de carga uniforme, vamos a definir la densidad lineal de carga que está representada por esta lambda, en donde tenemos que para ese diferencial, por ejemplo, este lambda, esta densidad lineal de carga va a estar definida como el diferencial de carga por el diferencial de longitud. Pero además tenemos que tomar en cuenta que el diferencial de carga va a ser igual a la carga que se encuentra distribuida en ese diferencial dividida entre la longitud total de la varilla. Para utilizar estos dos términos y sustituirlos en la ecuación del campo eléctrico, en donde tenemos que este diferencial queda definido por Q, por la constante, por el diferencial de Y sobre 2 veces A por X cuadrado más Y cuadrado. Pero además, dado que tenemos una magnitud vectorial, vamos a definir las componentes de esa magnitud del diferencial de campo, en donde el diferencial sobre el eje X va a ser el diferencial de campo por el coseno del ángulo y el de Y menos el diferencial de campo por el seno del ángulo. El negativo viene definido por el sentido que tiene la componente en Y para el elemento diferencial que se ha tomado. Y además podemos tomar que el seno del ángulo a partir de las dimensiones del triángulo rectángulo va a ser la distancia Y sobre la hipotenusa y el coseno del ángulo va a ser la distancia X sobre la hipotenusa de ese triángulo. Continuando con el cálculo de campo eléctrico para una varilla cargada y tomando en consideración todas las identidades trigonométricas definidas anteriormente, vamos a hacer esas sustituciones dentro de nuestros diferenciales de campo eléctrico tanto en la dirección horizontal como vertical. Así nuestro diferencial en X vamos a tener Q sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por X diferencial de Y 2A sobre 2A por X cuadrado más Y cuadrado elevado a la 3 medios. De la misma manera vamos a tener una expresión
una expresión bastante similar para el diferencial en y. Solo que aquí nuestra variable va a ser y en el numerador. Cuando queremos ya calcular propiamente el campo eléctrico, vamos a realizar una integral. Observamos que todos estos términos que se encuentran acá fuera de la integral son constantes y no forman parte entonces de la integral. Por lo tanto, vamos a realizar una integración. En este caso, nuestros límites van a ser definidos por la longitud de la varilla que va de menos a hacia a. Al realizar esta integral, vamos a obtener una expresión que es q sobre 4pi epsilon sub 0 sobre 1 dividido entre x por la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Es decir, que aquí tenemos una componente horizontal del campo eléctrico. Pero cuando vamos a realizar el cálculo para el campo eléctrico en la dirección vertical, resulta que esto es igual a 0. Y esto se debe justamente a la simetría que existe de la varilla con respecto a dónde se ha colocado nuestro eje. El eje X, el eje horizontal, hay una simetría con respecto al eje X debido a que ese eje corta exactamente a la mitad de la varilla, separando la longitud de la varilla en una parte A y menos A. Esto define entonces que nuestro diferencial de Y, del campo eléctrico en la dirección Y, prácticamente tiene una simetría con respecto al eje X. Y por lo tanto, si colocáramos un diferencial justo a la misma distancia en la parte inferior de la varilla, vamos a tener un diferencial de campo que va dirigido hacia arriba y que tiene exactamente la misma magnitud. Por lo tanto, se van a anular entre sí. Es decir, la integral, la resolución de la integral nos viene a confirmar justamente esa simetría. Por lo tanto, el campo eléctrico generado para esta disposición de carga distribuida va a tener únicamente una componente horizontal que está definida por esta expresión. Y más aún, si nosotros tenemos que la distancia A es mucho menor que la distancia X, llegamos a esta expresión que es básicamente el campo eléctrico para una carga puntual. Un análisis similar tiene que realizarse para cuando tenemos distribuciones de carga en un disco o en un anillo. Siempre vamos a tener que definir una densidad de carga, ya sea lineal o superficial, dependiendo de qué sea cuál sea la figura que vamos a analizar, y el análisis que tiene que realizarse es básicamente similar a lo que hemos desarrollado en esta clase. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.